Bueno, entonces habíamos visto las leyes de los gases ideales, habíamos visto la deducción de la ecuación general de los gases, las unidades de la constante general de los gases, la aplicación de la ecuación del gas ideal, la ley de Dalton o lo que era lo mismo, la ley de las presiones parciales, la ley de Graham la vamos a ver hoy, la teoría cinética aplicada al estado gaseoso la vamos a ver hoy, y gases reales, ecuación de Van der Waals, lo vamos a ver hoy. Y las condiciones críticas para la licuación de gases. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, todo esto ya lo vimos. Tuvimos 2 clases. Vimos toda la ecuación esta, la ley combinada, que es una de las primeras grandes ecuaciones que anotamos. La otra gran ecuación que anotamos era la ecuación general de los gases. Vimos cuáles eran las condiciones normales de presión y temperatura y la constante R en atmósfera, litro. ¿Por qué no me aparece retroceso? Atmósfera, litro sobre Kelvin mol, y también las vimos después en otras unidades, que eran las otras unidades de energía. ¿Se acuerdan que dijimos que atmósfera, litro era unidad de energía? Y las vimos en Joule sobre Kelvin mol y en calorías sobre Kelvin mol. Las dos que vamos a utilizar en el curso son 0,082, que es litro atmósfera sobre Kelvin mol, y 8,319 Joule sobre Kelvin mol. La de caloría, por ahora en gases, no la vamos a utilizar prácticamente. Acuérdense que siempre que hablamos de la temperatura en gases, hablamos de la temperatura absoluta y es la temperatura en Kelvin. Nunca usamos temperatura en grados centígrados. Bien, después, a partir de P por B igual a nRT, reemplazamos el número de moles por la masa sobre la masa molar. Llegamos a otra ecuación, que es P por B, masa sobre masa molar por R por T. Sabemos que masa sobre volumen... Oh, está el teléfono a full. Bueno, perdonen, pues no me parece rechazar. Y bueno, densidad era masa sobre volumen. Entonces, la masa molar la pasábamos del otro lado y me quedaba presión por masa molar, densidad por R por T, que hay algunos ejercicios de averiguar la densidad de los gases, que es igual a la presión por la masa molar sobre RT. Bien. La ley de Dalton, hablamos que cuando teníamos 2 gases en recipientes por separado y los juntábamos, la presión total era la suma de las presiones parciales de los 2 gases. Hablamos de lo que era la fracción molar de cada gas, que era el número de moles del gas. Por ejemplo, si teníamos 2 gases A y B, era el número de moles del gas A sobre el número de moles del gas A más el número de moles del gas B. Y también otra de las grandes conclusiones era que la suma de todas las fracciones molares era igual a 1. Cosas para recordar, los anotamos la semana pasada en el pizarrón, las fórmulas que tienen que tener siempre presentes para resolver problemas. Bien, si dijimos que si queríamos calcular la presión parcial de uno de los gases, utilizábamos el número de moles de ese gas y utilizamos la ecuación general de los gases, que la presión del gas de ese gas es igual al número de moles de ese gas por R por T sobre B. Si queríamos calcular la presión total, en vez de la presión parcial, lo que vamos a utilizar es el número de moles totales por RT sobre B. Y de acá sacamos que como NI sobre N total es la fracción molar, llegamos a otra gran ecuación, que es que la presión parcial de un gas es la fracción molar de ese gas por la presión total. Y sabíamos que la suma de todas las presiones parciales es igual a la presión total. Bien, otras grandes fórmulas que las anotamos, ¿sí? Acá tenemos lo mismo. Y vamos ahora a ver la teoría cinética de los gases, que ya la estuvimos viendo a lo largo de todo el tema de gases, pero la estuvimos viendo, explicando un poco qué es lo que sucedía, pero ahora vamos a ver los 5 postulados que forman la teoría cinética de los gases, que ya estuvimos viendo en su momento. Bueno, estos son los 5 postulados de la teoría cinética de los gases, y dice que la teoría cinético-molecular consta de 5 postulados que describen el comportamiento de las moléculas en un gas, los cuales involucran algunas suposiciones.
Siempre que uno hace un estudio de algo, va a tener que suponer algo. No todo es dato, siempre hay alguna variable o alguna cosa que hay que suponer. Bien, entonces, estos 5 postulados, el primero dice que los gases están constituidos por moléculas ubicados a gran distancia entre sí y su volumen es despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros la primera definición de gases que dimos es que los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene? Si yo tengo 10 moléculas, tengo 1000 moléculas o tengo 1.000.000 de moléculas, esas moléculas siempre van a ocupar el volumen de todo el recipiente. Tal es así que ¿se acuerdan que una vez dijimos que si yo quería vaciar una garrafa totalmente, si no hacía vacío, no la podía vaciar, quedaban moléculas de gas dentro de la misma y esas moléculas de gas ocupan todo el volumen del recipiente. Y acá viene algo que está en el problema 8, que dice que se tiene un tanque rígido en el cual se hace un orificio, ese tiene gas, creo que era gas oxígeno. Ese gas está a una presión de 10 atmósferas, o sea que las moléculas están bastante juntas porque la presión es alta, y a partir de que aparece ese orificio empieza a salir gas del recipiente. Ese recipiente que estaba a una presión, ese gas que estaba a una presión de 10 atmósferas adentro del mismo, cuando empieza a perder gas, la presión interna va a ir bajando, porque si van saliendo moléculas, las moléculas se van a alejar, van a quedar menos choques con las moléculas, con las paredes del recipiente, perdón, y esa presión dentro del cilindro va a ir bajando. Entonces hay un flujo de gas desde el interior del tanque hacia el exterior, que está a una presión, supónganse, atmosférica de 1 atmósfera. Entonces, siempre que hay un flujo de algo, tiene que haber un delta. Acá, para que fluya ese gas desde el interior al exterior, tiene que haber un delta P, ¿sí? Al principio tenemos presión interior 10, presión exterior 1 atmósfera, ese delta P existe y es grande. A medida que van escapándose moléculas de gas, la presión en el interior del tubo va a ir bajando y ese delta P va a ser cada vez menor, hasta que va a llegar un punto en que baja tanto la presión adentro del tubo, porque se nos fue bastante gas, que la presión adentro del tubo es igual a la presión externa. O sea que ese delta P es 0. Ahí ya no fluye más gas, no sale más gas de adentro del tanque. Por eso, para poder vaciar completamente de gas un tanque, habría que hacer vacío adentro del mismo. Bien, entonces ese problema, que es el problema 8, es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, que para que las moléculas, ¿sí?, se van alejando, la presión va disminuyendo, y a medida que se van alejando esas moléculas, cada vez hay menos presión adentro del recipiente hasta que la presión adentro del recipiente es la misma. Pero quedan moléculas, esas moléculas están lo más separadas posible, ocupan todo el espacio del recipiente y la distancia que hay entre ellas es muy grande y podemos decir que el volumen de esas moléculas es despreciable comparado con los huecos que quedan entre ellas, con los espacios vacíos que hay entre ellas. Entonces, si alguien resolvió ese problema 8, cuando me pregunta qué volumen de gas queda en el recipiente, el volumen de gas que queda en el recipiente es el mismo que había antes, o sea, el volumen del tanque, porque no se vacía completamente, ¿sí? Bueno, entonces, primer postulado, los gases están formados por moléculas, esas moléculas están muy separadas, el volumen de las moléculas es despreciable casi comparado con los espacios vacíos que quedan entre ellas. Bien, vamos al segundo postulado. Las moléculas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existen fuerzas de atracción ni repulsión, salvo en el momento de la colisión. Si las moléculas están muy alejadas, no hay fuerzas de atracción ni repulsión, solamente cuando chocan las moléculas, ¿sí? Si chocan dos moléculas, se acercan durante el choque y ahí hay una pequeña fuerza de atracción o de repulsión. Entonces, esas moléculas que están
son independientes unas de otras porque están alejadas y no existe fuerza de atracción ni repulsión, es lo que hace que ese gas sea considerado gas ideal. Cuanto más alejadas están las moléculas, más ideal es el gas y más va a cumplir con los modelos matemáticos o leyes que vimos hasta ahora, que son las leyes de los gases ideales. Porque en esas leyes no están consideradas las fuerzas de atracción o de repulsión. ¿Qué es lo que a mí me hace que, por ejemplo, las moléculas estén alejadas? Bueno, dijimos que si nosotros la presión externa es chica, esas moléculas están alejadas. Si uno aplica presión sobre el gas, esas moléculas, el volumen se achica y las moléculas se van a acercar. O sea que presiones altas a mí me generan que las moléculas se acerquen. Y temperaturas bajas también lo que va a hacer, ¿se acuerdan que cuando hablamos del punto donde el gas se licúa, que eso depende de la presión y de la temperatura? A temperaturas muy bajas los gases los podemos licuar. Ahí ya tenemos las moléculas mucho más cerca, como un líquido, y ahí ya las fuerzas de atracción son importantes. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos diferencia un gas ideal de un gas real? Que en el gas ideal no existen fuerzas de atracción ni repulsión, o son tan chicas que las consideramos despreciables. Bien, los gases reales, ¿se acuerdan que dijimos? No había una diferencia, este gas es ideal, el otro gas es real. ¿De qué depende que un gas sea ideal o real? De las condiciones de presión y temperatura, pura y exclusivamente. Bien, vamos al tercer postulado que dice las moléculas se encuentran siempre moviéndose en forma desordenada, pero en línea recta, en todas las direcciones y a velocidades variables. Chocan entre sí y contra las paredes del recipiente, de modo que dan lugar a la presión del gas. Bien, esto lo venimos diciendo también desde el primer día que vimos gases, que las moléculas están en continuo movimiento, de una manera desordenada, en línea recta y en todas las direcciones. Y otra cosa importante es que la velocidad que tienen estas distintas moléculas que forman una masa de gas es que no es la misma, son variables. Por eso cuando nosotros hablamos de velocidad de las moléculas de los gases, hablamos de una velocidad media, que es una velocidad promedia de todas las moléculas, porque todas las velocidades de las moléculas son variables. Bien, ¿y qué era lo que dijimos siempre que generaba la presión del gas? El choque de las moléculas contra las paredes del recipiente o el choque entre sí. ¿Se acuerdan que dijimos? Que el gas que está fluyendo va chocando con distintas cosas y va generando presión. Si yo tengo un gas en un recipiente rígido, que es un recipiente cerrado, va a estar permanentemente chocando esas moléculas con la pared del recipiente y es lo que va a hacer, va a dar la presión del gas. Bien, otra cosa importante, los choques de las moléculas son elásticos. No hay pérdida ni ganancia de energía, aunque pueda existir transferencia entre las moléculas que chocan. Bien, ustedes choque en física, todavía no lo vieron, lo van a ver dentro de poco. ¿Qué quiere decir que un choque es elástico? Yo tengo dos moléculas que vienen y chocan. Si el choque es elástico, se separan perfectamente, ¿sí? Si el choque es plástico, es algo que queda unido. Bien, si el choque es elástico, dice que no hay pérdida ni ganancia de energía. Cada molécula va a traer una energía cinética, la suma de esa energía cinética que traen cuando llegan, va a ser igual a la suma de la energía cinética que van a llevar cuando salen del choque. Pueden intercambiarse una entre otra. La suma de la energía cinética de las dos moléculas que chocan es la misma que la suma de la energía cinética de las dos moléculas que se alejan. No hay pérdida de energía, ¿sí? Bien. Pero, sí, vean que dice, puede existir transferencia entre las moléculas que chocan, o sea, la suma de las que chocan es igual a la suma después del choque de la energía cinética. ¿De qué dependía la energía cinética? De la velocidad. Recuerden que energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Bien, dice, y un quinto postulado, que este sí, creo que no lo hablamos nunca, es que la energía cinética promedio, fíjense que hablamos de promedio, porque hablamos de velocidad que es distinta y que va cambiando,
es distinta entre las moléculas y también hablamos de energía cinética promedio. Acuérdense, energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es proporcional a la temperatura absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía cinética aumenta si aumenta la temperatura absoluta del gas y disminuye si disminuye la temperatura absoluta. Acá tenemos los 5 postulados, que es un lindo temita para tomar en un parcial, por ejemplo, si uno quisiera tomar alguna teoría, que no hay que copiarlo así tal cual está, sino explicarlo con sus propias palabras. Son 5 postulados y es un poco lo que venimos hablando desde las 2 clases anteriores. Bueno, fíjense que acá tenemos la representación gráfica del movimiento y choque de las moléculas. Fíjense que del lado derecho las moléculas se están moviendo permanentemente en todas direcciones y sentidos. Ven que chocan contra las paredes del recipiente, chocan entre ellas y eso es lo que genera la presión del gas. En el lado izquierdo tenemos 2 moléculas, ¿sí?, que vienen con una determinada dirección, chocan y pueden cambiar su dirección y su velocidad al chocar, pero acuérdense que la suma de las energías cinéticas de las 2 moléculas que salen va a ser la misma que la suma de las 2 energías cinéticas de las moléculas antes del choque. Estas moléculas están muy separadas, por lo tanto, acá no hay fuerza de atracción entre las moléculas. Bien, dijimos que cuando hablábamos de velocidad, hablábamos de velocidad media. Y acá hablamos de velocidad cuadrática media porque van a ver que va a depender de una raíz cuadrada. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la energía cinética, ¿sí? Dijimos que la energía cinética media por molécula, ¿sí?, media por molécula, es 3 medios de una constante B por la temperatura absoluta. Dijimos que dependía fundamentalmente de la temperatura absoluta. Bien, la energía cinética media por mol, o sea que ya ahí pusimos un mol, ¿estamos de acuerdo? Ahí estamos multiplicando por el número de Avogadro, que no quiero complicarle las cosas, vamos a ver esta ecuación. La energía cinética está constante, B, cuando la multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, me queda R. Entonces, lo que tenemos que saber es que la energía cinética es igual a 3 medio por R por T. R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta y acuérdense que esa energía cinética media es por mol. Si quiero calcular para más de un mol, pongo N, 3 medios por N por R por T. Bien, también sabemos que la energía cinética, acá la tenemos 3 medios de N por R por T para un número N de moles. Y también dijimos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa la sabemos de física y ya la van a ver, si es que no la vieron. Entonces, cuando nosotros, si queremos calcular la velocidad de las moléculas, podemos igualar estas dos ecuaciones, las dos son energía cinética, y me queda que 3 medios de N por R por T es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esos dos los saco, los dos porque están los dos dividiendo, los puedo simplificar, y me queda que la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 3 m por R por T sobre la masa molar. Reemplazamos acá el número de moles por la masa sobre la masa molar y despejamos la velocidad al cuadrado que es 3RT sobre la masa molar. Ese cuadrado pasa del otro lado y me queda que la velocidad, ¿sí?, es 3RT sobre la masa molar. O sea que la velocidad de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta, e inversamente proporcional a quién, fíjense, ¿quién está en el denominador? La masa molar. La masa molar. ¿Qué quiere decir? Que cuando una molécula es más pesada, tiene masa molar más grande, su velocidad es menor. Y es lógico eso, ¿o no? Bien, entonces, otra gran ecuación cuando nos pidan la velocidad cuadrática media es la raíz cuadrada de 3 por la constante de los gases por la temperatura absoluta dividido la masa molar. Bien.
Vamos a hablar ahora un poquito de la difusión y la efusión. La difusión y la efusión son dos procesos que manifiestan los gases en cuanto a la dependencia de las velocidades moleculares respecto a la masa. O sea, que me está hablando cómo va a depender la velocidad de una molécula respecto a su masa molar. Hay dos diferencias entre lo que es difusión y efusión. La difusión es la dispersión gradual de una sustancia dentro de un espacio o dentro de una segunda sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se mezcla con otra sustancia o cuando se difunde en un espacio vacío. De este modo, las moléculas de una sustancia se esparcen por la región ocupada por las otras moléculas, colisionando y moviéndose aleatoriamente. Fíjense que ustedes acá arriba tienen dos hidrógeno y oxígeno por separado, se saca el tabique y se van difundiendo el hidrógeno con el oxígeno hasta formar sistemas homogéneos, ¿sí? Por eso decíamos que es cuando se difunde un gas en otro o cuando se difunde un gas en un espacio vacío. Cuando nosotros nos ponemos un perfume, ese perfume evapora y se va difundiendo en el aire y es lo que va trasladando el olor de perfume, ¿sí? Ese vapor del perfume se va trasladando hasta, de acuerdo a la calidad del perfume, distintas, hasta más lejos o más cerca, ¿sí? O la cantidad que nos pongamos. El perfume se transmite por difusión, el vapor del perfume se transmite por difusión. La efusión, en cambio, es el escape de las moléculas de un gas a través de un agujero diminuto hacia un espacio evacuado. Fíjense que si nosotros acá tenemos las moléculas, tenemos un espacio vacío del otro lado, se produce una muy pequeña abertura y efunden las moléculas del lado lleno al lado vacío. ¿Sí? Eso sea un pequeño orificio y esos son los dos grandes conceptos de difusión y efusión. Ahí tenemos la difusión, se están mezclando las moléculas verdes que están adentro del recipiente con el aire que está afuera u otro gas que está afuera y va efundiendo el gas verde en el celeste, ¿sí? Difundiendo, perdón. La efusión, tenemos un pequeño orificio y las moléculas salen por ese pequeño orificio. Bien, vamos a la ley de Graham, que es otra ley que nos falta, que dice que en iguales condiciones de presión y temperatura, las velocidades de difusión y efusión de las sustancias gaseosas son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus masas molares. Si nosotros habíamos trabajado con la ecuación anterior, vamos a ir a la... Esperen un cachito, ven que llegamos que la velocidad igual a 3RT sobre masa molar. Si nosotros dividimos una sobre otra, se nos va el 3RT y me quedan las masas molares. De ahí sale la ley de Graham, de esa fórmula que teníamos ahí. Entonces, podemos decir que la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa molar 2 sobre la masa molar 1. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de difusión 1 es inversamente proporcional a la masa molar 1 y la velocidad de difusión o efusión 2 es inversamente proporcional a la masa molar 2. Lo que dijimos hoy, cuanto más grande es una molécula, cuanto más pesada es una molécula, más va a tardar en poder recorrer una distancia para difundirse. O sea que su velocidad de difusión o efusión va a ser menor. Si en vez de las masas molares ponemos las densidades, también podemos trabajar con que la velocidad 1 sobre la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la densidad 2 sobre la densidad 1. Esa D es de densidad, ¿eh? O sea, es lo mismo que las masas molares, pero con densidad. Bien, porque el número de, acuérdense que la masa molar era igual al número de moles a la masa, sí, número de moles por la masa. Entonces, ahí podemos aplicar lo de densidad, perdón. Y después tenemos que los tiempos relativos de difusión y efusión es directamente proporcional
a la masa molar. Bien, esta es la ley de Graham, generalmente la vamos a utilizar con las masas molares. Hay algunos problemas en el práctico que ahora a continuación los vamos a ver. Bueno, estamos hasta acá, entonces vimos hasta ahora los postulados de la teoría cinética y vimos lo que es difusión, efusión y la ley de Graham, que es la que aplica para calcular las velocidades relativas. Fíjense que acá estamos hablando de comparación de velocidades. Si queremos utilizar la velocidad cuadrática media, recuerden que nuestra fórmula va a ser la raíz de 3R por T, por la temperatura absoluta, sobre la masa molar, que la tenemos acá. Bien, la ley de Graham, y ahora vamos a hablar un poquito de gases reales. Lo que dijimos, el temita que nos queda, que no es muy complicado, pero vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con los gases reales. Bien, fíjense que acá está la definición que me dice que ¿qué es un gas real? Un gas real es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Y ese gas debe ser considerado como real a elevadas presiones y a bajas temperaturas. Entonces dijimos que si nosotros tenemos presiones y temperaturas normales, estándares, ¿sí? Los gases van a comportarse como gases ideales. Gases ideales se llama el gas que cumple con todas las leyes de los gases ideales, con todos los modelos matemáticos de las leyes de los gases ideales, pero si nosotros empezamos a aumentar la presión y a disminuir la temperatura, las moléculas se van a empezar a acercar del gas. Si las moléculas se van a empezar a acercar, vamos a tener que considerar las fuerzas de atracción intermoleculares, ¿sí? Si las moléculas están lo suficientemente lejos como para que las fuerzas de atracción intermoleculares sean casi despreciables, el gas se considera ideal. Si la presión es muy elevada y la temperatura es baja, hasta podemos licuar el gas, que es transformarlo en líquido, y ya ni siquiera va a cumplir con las condiciones de gas real, sino que va a ser un líquido, ¿sí? Bien, entonces, el gas, para ser considerado real, es a elevadas presiones y bajas temperaturas. Fíjense que del lado izquierdo tenemos las moléculas, ¿sí? Que no hay fuerzas de atracción porque están lo suficientemente alejadas. Y en el dibujito de la derecha tenemos el gas real, donde estas rayas, estas flechas, doble flechas, significan las fuerzas de atracción entre las moléculas. Esta fuerza de atracción entre las moléculas va a hacer que el comportamiento de ese gas ya no se pueda resolver con las ecuaciones del gas ideal, ¿sí? Va a haber que generar otros modelos matemáticos, otras ecuaciones que consideren estas fuerzas de atracción intermoleculares. ¿Qué otra gran cosa decíamos dentro de la teoría cinética de los gases? Que el volumen de las moléculas, ¿sí?, era despreciable comparado con el volumen de los espacios vacíos que había en el recipiente. Entonces, si la presión se eleva y la temperatura se disminuye mucho, vamos a tener dos cosas que empezar a calcular y que vamos a tener que empezar a tener en cuenta para poder modelizar o para poder trabajar con una ecuación con ese tipo de gas. Primero es que al estar las moléculas más cerca, existen las fuerzas de atracción intermoleculares, y el otro gran tema que tenemos es que ahora las moléculas, al estar tan cerca, ese volumen no es tan despreciable como cuando las moléculas están lejos y quedan un volumen vacío. Entonces, cuando nosotros modelizamos gases reales, tenemos que tener en cuenta dos grandes temas, que ahora vamos a tener que considerar las fuerzas intermoleculares y que vamos a tener que considerar el volumen que ocupan las moléculas, que empieza a ser considerable y no tan despreciable porque no hay tantos huecos ni tantos espacios vacíos en el volumen del recipiente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están todos callados? ¿Se fueron? ¿Están escuchando? Bueno,
Entonces dijimos que nosotros teníamos claro que cuando teníamos un gas ideal trabajábamos con la ecuación general de los gases, trabajábamos con las ecuaciones de mezcla de gases, trabajábamos con la ecuación condensada de las 3 leyes de los gases, pero ahora si tenemos un gas real y utilizamos esas fórmulas, no nos van a dar valores muy semejantes a la realidad, ¿sí? Entonces, en el estudio de los gases reales, se hicieron varios modelos de aproximación, que son el modelo de Van der Waals, que es el que vamos a utilizar nosotros, el modelo de Redlich-Wong, que también se usa mucho, el modelo de Dieterici no se usa mucho, el modelo de Clausius no se usa mucho, el modelo virial se usa también bastante, el modelo de Berthelot no es tan usado, el de Robinson tampoco y el de Wall tampoco. Los más utilizados en química van a ver que son Van der Waals, Redlich y virial. Bien, nosotros vamos a trabajar con Van der Waals. A esta altura no le vamos a poner 8 modelos para que trabajen con gases reales, vamos a trabajar con el modelo de Van der Waals. Bien, entonces, ¿qué es lo que dijimos? Miren, lo que dijimos recién, que acá vamos a tener que tener en cuenta dos cosas nuevas, que las fuerzas de atracción son apreciables y que el volumen del gas no es despreciable frente al del recipiente, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Dos grandes cosas, hay fuerzas de interacción, ¿sí? De atracción, y el volumen que ocupan las moléculas ya no es tan despreciable con los espacios vacíos. Entonces Van der Waals a la ecuación general de los gases la modificó y le agregó dos términos adentro de un producto, ¿sí? La ecuación es P por B igual a R por T para un mol, P por B es igual a NR por T para N número de moles, y acá agregó los términos A sobre B cuadrado, que es volumen cuadrado, y B. A y B son los coeficientes de Van der Waals que son distintos para todos los... Profe, Sí, ¿puede volver a empezar a explicarlo? Porque por lo menos a mí se me trabó justo cuando empezó a explicar. ¿en dónde? ¿Al principio de todo? La ecuación de Van der Waals, sí. Bueno, fíjate, vamos a volver acá a este dibujito que tenemos acá, que dijimos que cuando el gas es real, hay dos cosas que ya no podemos omitir o que ya no podemos despreciar. Uno, que el volumen del gas no es despreciable frente al del recipiente porque las moléculas están más cerca, entonces no hay tantos espacios vacíos. Y la otra es que las fuerzas de atracción son apreciables, ya no son despreciables como antes. Estas dos cosas es la que Van der Waals mete adentro de la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases era P por B igual a RT para un mol y P por B igual a nRT para n moles. Y fíjense que acá le agrega un término que es A sobre el volumen al cuadrado, volumen medio al cuadrado, y agrega esta B. Esta parte de acá, ¿sí? A y B son dos coeficientes denominados constantes específicas de Van der Waals, cuyos valores dependen de cada gas y deben ser determinados de forma experimental. Por suerte ya se fueron determinadas de forma experimental. Hay tablas con las constantes de Van der Waals de A y de B. Esos valores son distintos para cada gas, o sea que cada gas tiene un valor de A y de B. Bueno, en el primero está para un mol y en el segundo está para n moles. Como nosotros generalmente tenemos n moles, vamos a trabajar con la segunda, donde me queda que la presión más el número de moles al cuadrado por A sobre el volumen al cuadrado por B menos el número de moles por la constante B es igual a N por R por T. Esto que se agrega acá es la presión corregida por las interacciones moleculares. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tiene un más? Porque si hay interacciones moleculares, la presión va a aumentar. Por eso, en los gases reales, la presión aumenta. Aumenta con este coeficiente. Todo va a depender del valor de A, de la cantidad de moles que tenga también, ¿sí? Y del volumen del recipiente. ¿Es al cuadrado ahí?
N cuadrado por A sobre B cuadrado, sí. Ah, B cuadrado. Sí, lo que pasa es que no quedó muy arriba. Por B menos NB, el volumen, menos N por B. B es la corrección debida al volumen de las moléculas, o sea, acá el volumen cambia porque el volumen de las moléculas no puede considerarse despreciable, por eso acá el volumen disminuye. Y todo esto es igual a N por R por T. Entonces, fíjense que lo único que hicimos acá, que hicimos, no, dijo, que hizo Van der Waals, no que hicimos, fue agregar dos factores de corrección, uno debido al de las fuerzas de interacción, ¿sí? Fuerzas de interacción intermolecular, y la otra es la de corregir el volumen, porque ahora el volumen, ¿sí?, de las moléculas no es despreciable. O sea, el volumen hay que restarle el volumen de las moléculas. A y B son dos constantes, ¿sí? Son constantes propias de cada gas, hay que buscarla en tablas, nosotros se los damos en los problemas a los valores de A y B, pero si no se los damos, pueden encontrar los coeficientes de Van der Waals en una tabla de coeficientes de Van der Waals. Bien, ¿cuáles van a ser las unidades que van a tener A y B? Miremos acá un poquito. Si nosotros tenemos a la presión, le estamos sumando un término acá, este término va a tener que tener unidades de presión porque lo estoy sumando. Si esto es atmósfera, esto va a tener que ser atmósfera, ¿sí? Bien. Entonces, A va a tener que tener por lo menos atmósfera en la unidad. Solamente atmósfera necesito. Entonces, ¿de qué me tengo que deshacer? De N cuadrado de mol cuadrado, o sea que va a ser atmósfera sobre mol cuadrado, y voy a tener que poner este volumen al cuadrado, ¿sí? Litro cuadrado arriba, para que se me vaya y me quede me quede todo este término en atmósfera. O sea que la unidad de A es atmósfera sobre mol cuadrado por litro cuadrado. Lo mismo pasa con B, esto tiene que tener litros, porque no puedo restar naranja con manzana, o sea, si esto es litros, esto tiene que ser litros. Entonces, como está multiplicando el número de mol, la unidad de B es litros sobre mol. Todo eso es igual a N por R por T. Entonces, para los gases reales, que es una complicación, porque tenemos fuerzas de atracción intermoleculares y tenemos el volumen, lo que se llama el covolumen esto, nosotros vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals, que se aproxima bastante nos da valores cercanos a lo que es la realidad, y vamos a ver después problemas donde vamos a resolver de acuerdo a la ecuación de los gases ideales y de acuerdo a la ecuación de Van der Waals, y vamos a ver si hay mucha diferencia entre los dos resultados para ver si era necesario aplicar la ecuación de Van der Waals. Bueno, terminamos con esto y acá tenemos un resumen de gases donde tenemos todo lo que necesitamos. Dijimos que tenemos las leyes, ¿sí? Después incorporamos la cantidad en moles, después de ahí salimos a la ecuación de los gases ideales, de los gases ideales podemos reemplazar y salimos a la expresada en masa molar y densidad, y después salimos a la de los gases reales, que es lo que vamos a utilizar, es la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tengo un problema que hicimos ayer, que es de presiones parciales. Bueno, después lo hacemos de nuevo. Vamos a buscar algo para hacer algo de Van der Waals en el práctico, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Están cansados? Bueno, otra de las cosas que está subido, no sé si alguien los vio, fueron los ejercicios de gases resueltos. Bueno, vamos a ir al TP de gases y vamos a... no me digan que otra vez ¿Resueltos a dónde, profe? ¿Eh? ¿Resueltos qué? Ah, ¿vieron cómo se despertaron? En el campus. Pero no anda ese, profe.
¿Cómo que no anda? ¿El que no anda? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ese es el video el que ustedes no pueden ver, pero sí van a Es el video, te decía yo. iban a poder ver los ejercicios resueltos. No sé si Bueno, los habilité todavía, no me acuerdo si los habilité. no, perdón, yo te decía del video. No. Hay un PowerPoint con ejercicios resueltos. Acá está el problema 8 que les mencionaba recién cuando les explicaba lo de los gases, lo de la diferencia de presión, ¿sí? Bueno, acá hay uno de densidad, acá están los de estequiometría, los de oxígeno, los de que vimos el otro día de gases recogidos sobre agua, tenemos de presiones parciales y tenemos el 18 y el 17 que son medios difíciles, que a lo mejor eso se los voy a hacer en un video, que el 19 lo hicimos. Y el 20, vamos a hacer el 20 que dice, ¿cuál es la presión de un tanque de 4 litros que contiene 500 gramos de dióxido de carbono a una temperatura de 27 grados centígrados? Suponer comportamiento ideal y comportamiento real. Bien, para no desperdiciar lo que tengo en el pizarrón, ¿quieren copiar el problema 15 que hicimos ayer o lo borro directamente y después lo hacemos con ustedes? Díganme. ¿Tenían dudas con el problema 15 de la guía? Está ahí lo terminamos, lo hicimos ayer. ¿Lo quieren copiar o lo hacemos con ustedes después también? Después lo hacemos. Bueno, señor, muy bien. Bueno, entonces vamos directamente al 21. ¿Lo tienen ahí? No por mi pantalla, lo tienen a mano porque yo ahora voy a hacerlo en el pizarrón. Sí. Bueno. Vamos a acomodar entonces, vamos a ir acomodando la compu. Vamos a dejar de compartir, vamos a acomodar la compu para que se vea. La voy a desenchufar para que no se me caiga todo. A ver. Ahí empezamos a luchar si vemos o no vemos. Ahí parece que se ve. ¿Sí, no? Bueno. Sí. Bueno. Bueno, en principio entonces vamos a anotar la ecuación de Van der Waals, que es la que vamos a usar, que era la presión más AN cuadrado sobre B cuadrado por B menos NB, que es igual a N por R por T. Bien, hay un problema que dice que hay que resolverlo por la ecuación general de los gases ideales y después por la ecuación general de los gases, por la ecuación de los gases reales o Van der Waals. ¿Qué decía el problema? Alguien que dijo que me lo iba a leer, que lo tenían ahí, lo estaba viendo. Era el 21, ¿eh? ¿Cuál es la presión de un tanque de 4 litros que contiene 500 gramos de dióxido de carbono? 4 litros y que No contiene... sé si soy yo, pero yo no veo la parte de arriba del pizarrón. Puede ser. Como nadie dijo nada, pensé que era yo, pero sigo sin verla. Ahí. Ahí sí la veo. No, pero... Ponga clic derecho y ajustar al marco, ahí la va a ver. A ver. Bien, ¿yo? Ah, no, era yo, perdón. Ah, bueno. ¿Qué me decías, ponga? Che. Bueno, ¿cuál es la presión de un gas que está en un recipiente de 4 litros? ¿Qué más? Que contiene 500 gramos de dióxido de carbono a una temperatura de 27 grados. Ahora, una temperatura de... 27. Sí, grados centígrados, sí. Sí. Y después da los datos de comportamiento ideal. Ajá. 69,86 atmósfera. Ese es el resultado, ya me estás dando bien. Sí, No, sí. pero sí da los valores de A y de B. ¿Qué es dióxido de carbono? Fíjate si me da A y B. Sí. Bueno, ¿A cuánto vale?
3,59 atmósferas litros cuadrados. Sí. Sobre mol cuadrado. Bien. De 0,043 litros. sobre mol. Sí. Perfecto. Bueno, o mol a la Dice menos. menos 2, dice. Y menos 1. No sé si. Está bien, pues yo lo puse en el denominador afuera. Ah, listo. Entendí. Esto que está en el denominador pasa Sí, arriba, sí. pasa a la menos Sí, 2. sí. Y si Tienes esto razón. pasa a la menos 1. Bien. Bueno, vamos a hacer el de gas de comportamiento de gas real y después ustedes van a hacer el comportamiento de gas ideal. Bueno, tengo la presión, la tengo que averiguar. A lo tengo. El volumen lo tengo, el número de moles no, ahora lo voy a averiguar. B lo tengo, el número de moles lo voy a averiguar. Bueno, vamos a empezar con la temperatura absoluta, que sería 273 más 27, 300 Kelvin. Bueno, y si me dice que la masa es el número de moles, es 500 gramos, el número de moles es la masa sobre la masa molar. Tengo 500 gramos y el CO2 es 12 más 32, 44 gramos sobre mol. Gramos se va con gramos, 500 dividido 44, vamos a ver cuánto da. 500 dividido 44. Eso me da 11,36 periódicos. Bueno. Listo, vamos a empezar a trabajar. La presión es lo que tengo que averiguar. Más. A, por hoy ahora las voy a poner en las unidades para que vean cómo queda. 3,59 atmósfera, litro cuadrado, mol cuadrado, por el número de moles al cuadrado que me había dado 11,36 al cuadrado mol cuadrado. Fíjense porque después se olvidan no de elevar esto al cuadrado, de elevar esto. Lo separan y lo ponen los dos al cuadrado. Sobre el volumen, que era 4 litros, lo mismo. 4 cuadrado, litro cuadrado. Bien. Por el volumen, que era 4 litros, menos N, que era 11,36 moles, por B, que era 0,043 litros sobre mol, y todo esto es igual, vamos a seguir acá abajo, a N por R por T es igual a 11,36 moles por 0,082 litro atmósfera, el mol por 300 Kelvin. Bien. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, y vamos a ver las cuentas. Bueno, vamos a empezar a resolver esto, después resolvemos esto y vamos a agarro la calculadora, agarren calculadora, voy a empezar con esto, Entonces tengo 11,36 por 0,082 por 300, esto me da 278,72 litro atmósfera. El NRT me da eso. Vamos acá. 3,59 por 11,36 por 11,36 dividido 16. Esto me da 28,95 mol se va con mol, litro se va con litro y me queda atmósfera por 4 litros menos, vamos a 11,36 por, 0,043, esto me da 0,488 mol se va con mol y me queda litros. Y es igual a esto que tengo acá,
278,72 litros atmósfera. Bueno, entonces tengo que la presión más 28,95 atmósferas por eso 4 menos 0,488, 3,512 litros es igual a 278,72 litros atmósfera. Esto lo paso dividiendo. 278,72 dividido 3,512, 79,36. Entonces me queda la presión más 28,95 atmósferas es igual a 79,36 litros. Este litro se va con este litro, atmósferas. La presión es igual a 79,36 atmósferas menos 28,95 atmósferas. Ni yo me entiendo. 50,41 da la presión, de acuerdo a Van der Waals da 50,41 atmósferas. Bueno, ¿ven que no es tan complicado? Hay que ordenarse con las cuentas, tener en cuenta que primero resuelvo esto, después resuelvo esto, lo paso dividiendo y por último paso lo que pasa restando a presión, ¿sí? Bueno, No, profe, estoy copiando. Un segundo. sí, sí, sí. Perfecto. Los que terminaron, háganlo con la ecuación general de los gases. P por B igual a NRT, a ver cuánto da. Ya tienen el resultado ahí, pero háganlo a ver si les da lo mismo. No tomo un mate mientras copio. Eso. Cuando vean el resultado, ¿sí? Copiarlo, pónganlo con las comas que le dan y todo, así nos damos cuenta que está bien. Lo copian en el chat, así los anotamos. El de P por B igual a NRT como más ideal, ¿eh? Vamos, estamos esperando datos, resultados que hoy no trabajaron ustedes todavía. Ahora sí van a trabajar. ¿Están cayendo los datos? ¿Lo están copiando del resultado del coso, no? Ah, por eso dije que lo pongan con todas las comas.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya estamos? ¿Se animan a hacer el 21? ¿El 22 digo? ¿O quieren que pasemos a otro tema y seguimos avanzando? No avanzando con más temas, sino con más problemas. Vamos a buscar los problemas. Esperen que estoy haciendo un lío, porque justo me quedó. Vamos a buscar más problemas. Vamos a presentar de nuevo la guía. La tienen todos a mano, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces vamos de nuevo a la guía. Bien, ¿se animan a hacer el 22 o les hago una sola aclaración? Que ayer lo empezamos a hacer y nos daba negativo y no nos dábamos cuenta que yo 0,142 miligramos puse 142 gramos. Ese en el 22, un recipiente de 0,1 litros, contiene 0,142 miligramos de dióxido de carbono a una presión de 790,1 torr. Calcular la temperatura del recipiente utilizando la ecuación de Van der Waals. Bien, entonces... Vamos, ¿que se animan a hacerlo? ¿Quieren hacerlo o quieren que pasemos a otro? ¿Lo hacemos? A ver el 23 que dice. Sí, lo hacemos, profe. Hacemos el anterior que hay que despejar temperatura. Bueno, vamos, empiecen a hacerlo. Lo hacemos en a ustedes, lo hacen. A ver, ¿dónde se les plantea la 22. duda? Empiecen a pasar por los datos de número de moles por el chat, así los anotamos. Y la presión en atmósferas, así los anotamos. Y después, sí, el problemita hecho. Acuérdense que 0,142 miligramos es 0,142 por 10 a la menos 3 gramos, si quieren, para pasar de miligramo a gramo. Bueno, trabajen todos, no se vayan porque ahora vamos a hacer ley de Graham, vamos a hacer los de velocidad que están abajo, vamos a hacer algunos de anteriores si tienen alguna duda, así que quédense, que vamos a hacer problemas. Bueno, ¿se animan a hacer el 22 solo? Arranquen y díganme dónde tienen dudas, vamos. Están callados hoy, ¿qué pasa? ¿Ya tuvieron el examen de química ustedes, de física ustedes también? Sí. ¿Hoy no tiene nadie el micrófono? Sí, sí, lo tuvimos la semana pasada. ¿Y? ¿Y hoy por qué habrán faltado? ¿Qué examen tiene? ¿O serán los que quedamos, estos 80? ¿Serán los que quedamos? Somos los que estamos. ¿Somos los que estamos en todo o acá nomás? Mañana hay recuperatorio, deben estar estudiando para recuperatorio alguno. ¿Pero habrá habido mucha deserción también en las materias o siguen los 120 de acá de los miércoles? Ni idea, pero... Ni idea. En el grupo se están yendo unos cuantos, así que... Ah, bueno, eso sí. Bueno, Estamos callados porque tenemos que anotar lo que decimos. Es fácil, les digo que esta es promocionable, es fácil, no la abandonen, se la sacan de encima este año, ya están libres de química de por vida. Profe, Sí. Química. para sacar el número de moles era masa sobre qué cosa en... Masa molar. Masa sobre masa CO2. Ok, gracias. Y los Profe, ¿cuál hay que datos... hacer el 22? ¿Eh? ¿Cuál hay que hacer, dijiste? El 22. Y los datos de A y B los sacan del 21 porque es dióxido de carbono también el 21. Cualquier duda me consultan, ¿eh?
No veo los números de moles que vayan subiendo, ¿eh? Ahí me quedó por 10 a la menos 6. ¿Es eso posible? No. Sí, ¿Sí? sí. Sí, 3,22 por 10 a la menos 6 me quedó. Sí, Muy me bien. dio eso a mí también. 3,227, 3,23. Perfecto. Pásenlo al chat, así los anotan y vamos a la presión en atmósferas. Son 190,1. ¿Uno coma? Alguien iba a hablar ahí. Profe, los datos de A y B que Lo usamos. usan del 21 porque es dióxido de carbono también. No, ok, gracias. Sí. 1039, perfecto. Bueno, y ahora sí, tienen que despejar la temperatura, ¿eh? Vamos a ver si les da. ¿Tanto era? Me parece que hay algún error en algún lado, ¿eh? Esperen que no la... A ver, me voy a fijar cuánto da, por ejemplo, ese no... Sí, perfecto. El que lo puso. Bueno, ¿cómo va el resto? Voy lento pero seguro. Bueno, muy bien. Eso es lo importante, ir avanzando. Yo bien, profe, pero no paré de copiar todavía, me salen fuego de las manos, te digo. Por eso estoy ¿Qué callado. estás copiando? ¿Y qué estás copiando? No, Ah, estaba copiando todo lo que vimos. O sea, bueno, escúchenme una cosa. Si quieren acá, no pongan las unidades, pongan los números nada más. Yo en ese que hice puse para que vean cómo quedaba el tema de unidades, pero si quieren, no pongan las unidades cuando resuelvan este problema. ¿Sí?
Si tienen dudas, consulten, ¿eh? Tienen que despejar la temperatura, hagan primero todas las cuentas por separado, van poniendo como puse yo ahí en el pizarrón en el anterior, para despejar bien. Fíjense que en este problema, ¿sí? Los valores, como la masa del dióxido de carbono es tan chica, el número de moles es muy chico, entonces tanto el término de las fuerzas intermoleculares como el del covolumen, o sea, el B menos NB, son prácticamente despreciables las correcciones en este. Fíjense que dan valores muy, muy chiquitos si alguno ya hizo esas cuentas. Bueno, yo lo voy haciendo. Traten de no mirar. La presión dijimos que entonces era 1,039 atmósferas. El número de moles me daba 3,23 por 10 a la menos 6 moles. Y no copié A y B, ¿alguien me lo dice A y B? Así no vuelvo a... ¿Alguien me dice A y B? Así lo hacemos. Ahí le digo, profe. 3,59 Sí. A atmósfera por litro cuadrado sobre mol cuadrado. Sí. ¿Y B? ¿Cómo era? 0,043 litros sobre mol. Bueno, entonces me queda la presión más 3,59, no pongo las unidades, n cuadrado 3,23 por 10 a la menos 6 al cuadrado sobre el volumen que era de 4 litros acá o de 0,1. 0,1. Profe, estabas compartiendo pantalla. Ah, para que no lo vean. No, mentira. Ahí está. N por B, 0,043. No estoy poniendo unidades para que no escribir tanto. Es igual a 323 por 10 a la menos 6 por 0,082 por la temperatura, que es lo que tengo que averiguar. Y la presión era de 1,039 atmósferas. Bueno, vamos a las cuentas, a ver si da.
Bien. Entonces esto me queda 1,039 más 3,74 exponente menos 3 igual por 0,099 dividido 2,64 86 exponente menos 10. Y esto da valores tan bajos tan altos, perdón, porque los números de moles son muy chiquititos. Y fíjense lo que les decía yo, que este término, el de la fracción, el de las fuerzas intermoleculares, fíjense que me queda 3,74 por 10 a la menos 9, es insignificante, y este valor, que era 0,1, se reduce a 0,099. O sea que este problema que lo hicimos con la ecuación de Van der Waals, tanto la corrección por las fuerzas intermoleculares como la corrección por el covolumen, o sea, el volumen que ocupan las moléculas, es muy, muy chiquitito, ¿sí? En este caso, se podría haber efectuado por la ley general de los gases, ¿sí? Ideales. Porque esos factores de corrección son valores muy, muy, muy chicos. ¿Por qué? Porque el número de moles es muy, muy chico, ¿sí? Bueno, ¿les dio? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver un poquito estos de velocidades, de relación de velocidades que siguen después de este. ¿Estamos? ¿Les dio el problema? Sí, me había olvidado de hacer en número de moles al cuadrado. No, a mí no me dio. ¿A quién? A mí, pero debo tener algo mal, seguro. ¿Qué puede ser? ¿Pero te dieron los resultados parciales esos, no? Sí, los parciales sí, donde me perdí después de donde está la primera parte que dice presión, más la constante A, esa parte me habré perdido en algo. Eso se suma, después se multiplica todo por 0,099 y eso es igual. ¿Lo copiaste? ¿O le sacaste la foto? Bueno. No. Para que te lo pongas y sacas una foto. Listo, le saco. ¿Se ve ahí? Listo, profe, gracias. Bueno, quería hacer un poquito de alguno de ley de Graham, así que vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a ver los que siguen, ¿sí? Bien. Vamos a hacer el 24. Dice, siendo la velocidad de difusión del metano, carbono y hidrógeno 4, 2 veces la velocidad de difusión del gas X, calcular la masa molar del gas X. ¿Sí? Bien. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Quieren plantearlo ustedes? ¿Lo hacemos en el pizarrón? Díganme qué quieren. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quieren que lo hagamos o lo intentan hacer ustedes? No, lo hacemos. ¿Lo hacen ustedes? No, ahí que usted lo plantea en el pizarrón. Si podemos hacerlo juntos, profe, mejor. Bueno, ¿lo tienen para verlo así me lo van dictando? ¿Dejo de compartir pantalla? ¿Lo tienen? Sí. Bueno, vamos. Vamos al pizarrón y me lo dictan. Ya dejé de compartir, vamos a borrar eso y lo vamos a hacer al medio, así no tenemos que andar acomodando tanto la pantalla. Están callados hoy, no sé qué pasa que están tan... Bueno, ¿qué decía el problema? A ver. Siendo la velocidad de difusión del metano CH4, 2 veces la velocidad de difusión del gas X. Calcular la masa molar. ¿Sí? X.
Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la ley de Graham era velocidad 1 sobre velocidad 2? Aquí era igual a la raíz cuadrada de la masa molar del gas 2 sobre la masa molar del gas 1. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, entonces, vamos a llamar uno al metano. La velocidad del metano dividido la velocidad de X es igual a la raíz cuadrada de la masa molar del metano dividido la velocidad del gas, la masa molar del gas X. Pero a su vez me dice que la velocidad del metano es 2 veces la velocidad del gas X. Dividido la velocidad del gas X es igual a la raíz cuadrada de la masa molar del metano, que es 12 más 4, 16, sobre la masa molar del gas X. Si quieren acá ponemos la mol sobre mol. Y acá esto se va con esto. ¿Y qué me queda? Que 2 es igual a la raíz de 16 sobre la masa molar del gas X. Y paso esa raíz como exponente del otro lado y me queda 2 al cuadrado es igual a 16 sobre la masa molar del gas X. O sea que 4 es igual, esperen que hice el lío acá, no me estaba dando. Acá. Era inversamente proporcional. Ahí está. Bueno, entonces me queda, es igual a mx sobre 16. 4 por 16 es igual a la masa molar del gas X, que es igual a 64. Ojo, porque acá era B1 sobre B2, M2 sobre M1. ¿Y yo qué había hecho? Había puesto la velocidad del metano sobre la velocidad de X y arriba había puesto la masa del metano sobre la masa de X. ¿Se entiende? Que lo había hecho al revés. Bueno, es un problema de relación de velocidades, es un problema sencillo, problemas así pueden entrar dentro del parcial, son problemas cortos que hay que pensar un poquito nada más. Y ya con la ley de Graham podemos sacar la masa molar del gas desconocido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, uno solo habla hoy, no sé qué pasa. ¿Se fueron el resto de los que tienen micrófono? Profe, no me dan las manos. No. ¿Y el resto? Va a Uno fondo. me da las manos, el otro me contesta y los otros 45 restantes, 48 restantes. Estamos todos prestando atención, profe, tranqui. Se fueron todos. Es que estoy mirando, profe, y de repente me saca algún dato que ya me descolocó y ahí me pierdo. Entonces, Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Pasa que no paramos hoy, ¿eh? A full. ¿A qué hora arrancaron? No, digo, en la clase, tipo, yo estoy copiando desde las 6:30, te digo. Nunca hago un break yo. No, profe, pero me parece que a lo que se refiere es que a la pregunta usted dice, bueno, tienen a alguien una pregunta y después al toque ya arranca de nuevo, entonces como que no nos... Los voy apurando. Bueno, Claro. ¿qué me contesta? Yo sigo. Estamos haciendo, estamos copiando, prestando atención todo y a veces no nos da. No, por eso cuando pregunto, alguien contésteme, si no vieron que yo sigo. Sí, capaz alguno no quiere interrumpir por eso. No, ustedes Claro. Capaz no se quiere interrumpir y bueno. Pero sí, estamos a full. saben, ¿qué les digo yo siempre? ¿De quién es la clase? De ustedes. La clase es de ustedes y para ustedes. Me interrumpen, preguntan lo que quieran, aunque creen que es una pavada lo que van a preguntar, lo preguntan igual. No se queden con dudas, aprovechen las clases. Las clases son de ustedes. Yo ya lo sé, ¿o no? O sea, los que tienen que aprender son ustedes. O sea, que sigamos. Por eso digo, el tema para mí no es sumar temas, sino que vaya quedando claro lo que vamos viendo. Por eso quiero que les quede claro, darles todas las herramientas,
subirle los problemas resueltos, subir los videos, tener los videos de las clases, o sea, material tienen de sobra. Hay que ir mirándolo en algún momento. Miren que después, cuando uno empieza la universidad, que no tiene tarea de un día para el otro, va dejando todo y después cuando vienen los parciales hay que empezar a resolver prácticos, hay que empezar a estudiar teoría, hay un montón de cosas que la tienen que ir haciendo y después se les junta todo. Así que bueno, por suerte ustedes ya entregaron la tarea, ya estaba bien, ahora les voy a dar una tarea de gases mañana. No les voy a dar mucho tiempo, así la resuelven ahora que tienen los conocimientos frescos. Fresco porque está frío el tiempo, no por otra cosa, ¿no? Era un chiste para que se ríen. Bueno, vamos entonces, vamos bien con... ¿Se entendió todo lo de gasto? ¿O más o menos? ¿Cómo? Perdón que interrumpa, pero claro, ahora ya que están todos, que suban en PDF la tarea. Ah, sí. Ya le agarra la locura a Liliana del PDF. Tengo un problema para corregirla otra vez, entonces que suban en PDF y que no suban fotos. Así se los podemos corregir ahí. Sí, sí, suban un PDF con todas las fotos juntas, ordenadas, por favor. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 problemitas de gases, vamos a subir de tarea. Ya la semana que viene empezamos con líquidos. Y después viene la parte de termoquímica y ahí, hasta ahí llega el primer parcial. Bueno, ¿copiaron ¿Podemos seguir avanzando? Ven que nadie contesta, ¿eh? Sí, ya lo llegué a copiar. Bien. Vamos de nuevo a la guía. Hoy estamos a full. Vamos de nuevo a la guía. Bien. Miren el 25, dice. ¿Cuál de los siguientes gases se escaparía? No estoy presentando. ¿Tienen la guía ustedes o se las tengo que presentar? Por las dudas van a presentar. Arriba de la mesa, profe. ¿La tienen arriba de la mesa? Bien. Sí. Muy bien. Más otras tantas cosas que tendrán ahí. Bueno, miren. Así podemos avanzar un poquito. ¿Cuál de los siguientes gases se escaparía más rápidamente a través de una pequeña apertura en un recipiente? A, y aclaro, cloro 2, B, nitrógeno 2, C, flúor 2, D, oxígeno 2 o E, dióxido de carbono. Bien, ¿de qué depende la difusión de los gases? Dijimos la velocidad de difusión era inversamente proporcional ¿a quién? Era directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional ¿a qué? A la masa. A la masa molar. Muy bien, señorita. Es inversamente proporcional a la masa molar. Cuanto más pesadas son las moléculas, menor es la velocidad de difusión y de efusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular acá para poder contestar esta pregunta? ¿Cuál es el que escaparía más rápidamente a través de una pequeña apertura en un recipiente? O sea, eso sería la efusión. ¿Qué es lo que tendríamos que averiguar de cada una de estas moléculas? Que tenga la menor masa. Muy bien, señor. Cloro 2 sería 35,5 por 2, 71. Nitrógeno 2, 14 por 2, 28. Hasta ahora va ganando el nitrógeno. Flúor 2, 19 por 2, 38. Sigue ganando el nitrógeno. Oxígeno 2, 16 por 2, 32. Sigue ganando el nitrógeno. Y dióxido de carbono, 44 gramos sobre mol. Sigue ganando el nitrógeno y ganó el nitrógeno. ¿Está? ¿Quedó claro? Bien. La velocidad de difusión y efusión es inversamente proporcional a la masa molar. Perfecto. Vamos ahora a este que también es lindo. Cortito y lindo. En el caso de una sustancia que permanece como gas, el 26, En el caso de una sustancia que permanece como gas bajo las condiciones enlistadas, la desviación a la ley de los gases ideales será más marcada a. La desviación a la ley de los gases ideales será más marcada a. En el punto A me dice 100 grados centígrados y 2 atmósferas. En el punto B, 0 grados centígrados y 2 atmósferas. En el punto C,
menos 100 grados centígrados y 2 atmósferas, en el punto D, menos 100 grados centígrados y 4 atmósferas, y en el punto E, 100 grados centígrados y 4 atmósferas. Cuando haga alguna de estas preguntas en un parcial, hay que justificar todo, ¿está? No solamente poner el resultado. Bueno, ¿de qué dependía la desviación a la idealidad? De dos variables, que ¿cuáles eran? Si la temperatura, cuanto más baja era la temperatura y mayor presión, eso se acercaba mucho a un gas real. Muy bien, señor. Entonces empezamos con buscar los que tienen presión más alta. Los que tienen presión más alta... ¿Cómo era, profe, eso? Se desvían más de la condición de idealidad cuanto mayor es la presión y menor es la temperatura. ¿Sí? Entonces buscamos el que tiene mayor presión. El A tiene 2, el B tiene 2, el C tiene 2, el D tiene 4 y el E tiene 4. El C y el D están entre el C y el D. Ahora me voy a fijar la temperatura. El D es menos 100 grados centígrados y el E es 100 grados centígrados, o sea que el que más se desvía de las condiciones de idealidad es el D, porque tiene una temperatura mucho menor. ¿Cómo contestarían esto? El que más se desvía de la condición de idealidad es el gas D, porque está a una mayor temperatura, a una mayor presión y a una menor temperatura. ¿Estamos? Bien, vamos al 27. Una muestra de gas, también somos de tomar de estos en los parciales, como el 27. Una muestra de gas contiene N moles a la temperatura absoluta T con un volumen B a la presión P. Se retiran 1/2 de N moles del gas del recipiente para conservar P y B constante, se debe. Y me da varios casos. Aumentar la temperatura absoluta a 2T, reducir la temperatura absoluta a 1/2 de T, mantener la temperatura absoluta en T, ninguna de las anteriores. Bueno, yo tenía que P por B es igual a NRT, ahora retiré la mitad y me queda P por B es igual a 1/2 de N por R por T. Si yo no quiero que varíen la presión y el volumen, tengo que tener igual a lo que tenía antes, P por B igual a NRT. ¿Qué tengo que hacer para que me quede lo mismo que antes? Aumentar la temperatura absoluta a 2T, disminuirla a 1/2 de T, mantener la temperatura absoluta en T o ninguna de las anteriores. ¿Me la juego porque ninguna? Por el A. No. No entendí primero. Vamos, ¿quieren que lo hagamos en el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe. Vamos al pizarrón. Porque esto es lo que solemos tomar este tipo de problemas, Bueno, yo tengo esta situación, tengo N número de moles, una presión P, un volumen B, y tengo esta situación. Yo saco la mitad de moles, o sea, si saco la mitad, ¿qué me queda? Me queda la otra mitad. Vamos a poner así. 1/2 de N por R por T. P por B. Para que P por B me quede igual acá arriba, ¿sí? Porque esto es lo que se tiene que mantener constante, P por B. P por B queda igual a NRT. Para que me quede igual, ¿qué tengo que hacer con la temperatura? Si acá tengo un 2 acá abajo. Poner un 2 en la temperatura y ahí se van y me queda NRT como estaba antes. O sea que la respuesta correcta es aumentar la temperatura al doble. Si es verdad, ¿qué es verdad? Bueno, ¿se entendió eso o no? Sí, ¿le puedo sacar una foto, profe? Sí, ¿cómo que no? Sáquenle todo foto a lo que quieran, así Subilo un poco más arriba, profe. Hay que estar claro, está muy abajo. Ahí está, perfecto. Justo está la luz ahí que molesta. Me tengo que acordar que no tengo que escribir ahí.
Ya la vi en la grabación que molesta. Bueno, ¿se entendió cuál es la...? No es nada más que me quede P por B constante. ¿Se entendió? Bueno. Sí, se entendió. Sí, Martín. Buenas noches, Martín. Buenas noches. Martín me tiene. Nos vemos. Nos vemos. Bueno. Sigamos con los problemitas, aunque sea charlándolos. Acá está. Bueno. Vamos al 28. Profe, Sí. Escucho. después quiero ver el 10, que no lo pude sacar. ¿El 10? ¿Cuál era? Sí. El 10 de esta guía, no. Sí, ahora lo vemos. Dale, No te das dale. problema. Bueno, 28. ¿En qué condiciones es mayor la densidad del neón? En condiciones normal de presión y temperatura, B, 273 Kelvin y 2 atmósferas, Bueno, háganlo conmigo. Dijimos que P por B es igual a N por R por T. P por B es igual a masa sobre masa molar por R por T. P por masa molar es densidad por R por T. O sea que la densidad es P por masa molar sobre RT, ¿sí? ¿Hicieron conmigo esa deducción de D, de la densidad? ¿Me escucharon lo que hice? No lo escuché, profe. Si lo puede repetir, por favor. Yo puse P por B es igual, bueno, esperen que lo pasan, bueno. P por B es igual a N por R por T, ecuación general de los gases. Reemplacé N por la masa sobre la masa molar. Me queda P por B es masa sobre masa molar por R por T. P por masa molar pasé al otro lado, masa sobre volumen es densidad por R por T, y la densidad es la presión por la masa molar sobre RT. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros vamos a dejar de compartir, vamos a escribirlo ahí, porque están medio dormidos. P por B es igual al número de moles por R por T. P por B es igual a la masa sobre la masa molar por RT. P por la masa molar, masa sobre volumen por RT. P por masa molar, densidad por R por T. La densidad es igual a la presión por la masa molar sobre RT. Bien. Es un mismo gas, es el gas neón. La masa molar va a ser constante y el R es constante. ¿Qué podemos decir? Que la densidad con respecto a la presión es directamente proporcional a la presión o inversamente proporcional a la presión. Densidad, ¿Vieron que era importante eso de directamente proporcional e inversamente proporcional? Lo que está en el mismo lado es directo y lo Directa, que... Directamente. Lo que está arriba es directo y lo que está abajo es inverso. La densidad es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué situaciones tenía entonces? Si la densidad es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura, ¿qué me preguntaba el problema? ¿Alguien lo tiene a mano? ¿En qué condiciones la densidad es mayor? Mayor, sí. Alta presión y baja temperatura sería, ¿no? Porque es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo que la densidad es mayor cuando es mayor la presión y menor la temperatura? Sí. Bueno, entonces díganme de todos esos casos que está ahí, que yo no los estoy viendo, ¿cuál sería la solución? La mayor presión y la menor temperatura. Sería el B, que dice 273 Kelvin y 2 atmósferas. Bien, ¿es la presión más alta que tenemos?
¿Es la presión más alta que hay en las respuestas? Sí, ¿Y la temperatura más baja? también. Perfecto. Entonces está bien. ¿Ven cómo tienen que razonar este tipo de problemas? Que a mí me gusta tomarlo mucho en los parciales. ¿Están haciendo la aplicación que les dije, la Brainify? Que hay mucho de esto. Aprender a comparar, a relacionar. Yo estuve viendo la aplicación y creo que voy por el nivel 30 o algo así. ¿Eh? Estoy viendo ¿30? la aplicación, sí. Bueno, ¿y te sirve? ¿Aprendés? ¿Vas adquiriendo más velocidad para pensar o no? A mí dice que no. Sí, sí. A veces salen con algunas preguntas random. Ah, sí, bueno, para que se entretengan un rato también. Bueno, pero vieron que ahí se utiliza mucho la comparación, un montón de cosas. Hay cosas que, para que empiecen a tener un pensamiento un poco lateral y ver de dónde pueden salir las cosas cuando les preguntamos así cosas de este tipo. Bueno, entonces, ¿quieren hacer el 10? ¿Alguien quería hacer el 10? Sí, yo. ¿Quién es yo? Tomás Ferreira. Tomás. ¿Tomás qué Tomás? Ferreira. Ferreira. Bueno, Tomás, vamos a buscar los problemas. Vamos a presentar y vamos a ver para todos, así lo ven todos. Y vamos a ver cuál era el problema 10. Vamos acá, el 10. El 10 es de estequiometría, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que no te salió? Plantear la ecuación. Dice, se tienen 6 litros de metanol a 200 grados centígrados en atmósfera, calcular el volumen de oxígeno en las mismas condiciones de presión y temperatura que serán necesarios para la combustión completa del metanol. Lo que no te salió es plantear la ecuación. Lo último no me salió. Vas a Bueno, llegar a los 9 litros que dice ahí. capaz que no da 9 litros. ¿Cuánto te dio a vos? No, es que no sé cómo hacer la última parte. Bueno, vamos a plantear la ecuación entonces. Bueno, para todos. Bueno, el metanol es carbono, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno, más oxígeno 2, que da CO2 más agua. ¿Sí? CO4, tengo un 2 acá. Dos y dos, 4, 1, acá. Bueno, ¿lo hacemos así? Bueno. ¿Tenés ya los moles y todo? Así ya me lo vas diciendo y la masa, así vamos más rápido. ¿O cómo le hiciste vos, Tomás? No, profe, es que no lo hice así porque no lo había entendido. O sea, había hecho cualquier cosa. Ahora que Bueno. Por Esa eso. es la ecuación. Tenés que No sabía que se hacía con estequiometría. estequiometría directamente. Sí. Carbono, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno, más oxígeno 2, que da dióxido de carbono, más agua. Todas las combustiones, acuérdense que es
lo que tienen más oxígeno 2, que da siempre dióxido de carbono más agua. Por eso te decía que ese es de estequiometría. Entonces, a ver si está bien balanceado. Un carbono, 3 y 1, 4, 2 y 2, 4. Un oxígeno más 3 son 4, 2 y 2, 4. Si quieren pueden multiplicar todo por 2 y sacar esa constante. S2. Bueno, escúchenme una cosa. Entonces ahora sí lo vas a hacer y cualquier cosa lo hago y lo subo en un video. Vamos a ver qué otros problemas pueden llegar a tener. Para mí van a tener problemas con el 8, con el 15, 17 y 18. Vamos a ver los cuáles son y se los El 8 hago. no me salió la parte B. ¿Cuál? La masa que que la masa. La masa que se perdió, claro. No sabía cómo hacerlo. ¿Plantaste con la presión a 10 y plantaste con la presión a 1? Por eso no sabía cómo hacerlo. Por eso, porque... Me salió el A. Bueno. Llegué a Muy 10. bien. El volumen es el volumen del recipiente. ¿Se acuerdan que recién cuando estábamos viendo la teoría cinética de los gases, yo les decía que hay flujo de presión cuando hay flujo de gas cuando hay un delta P. Si la presión en el interior del tanque es de 10 atmósferas, cuando empieza a salir ese gas del tanque, la presión va bajando, hasta que llega un momento en que la presión adentro del tanque es igual a la presión atmosférica, que es igual a 1 atmósfera. Entonces yo tengo que calcular cuántos moles tengo cuando la presión es de 10 atmósferas, cuántos moles tengo cuando la presión es de 1 atmósfera, y esa resta de moles son los moles que quedan adentro del tanque. No, perdón. Los que se escapan. Pide cuánta masa sale del tanque. Y después esos moles los paso a masa. Bien, escúchenme una cosa. Entonces, vamos a ir cerrando temas. Tienen los videos de gases, los dos de las clases. Voy a subir la de ayer o la de hoy, no se hagan problema. A YouTube. Voy a hacer un video con 3 o 4 problemas de gases que yo creo que van a tener problemas, que son el 8, que es el que hablábamos recién con Tomás, el 10, si cualquier duda que tienen me lo consultan la semana que viene, el 15, el 17 y el 18. Esos los voy a hacer en un video y los voy a subir a YouTube, ¿sí? Si tienen dudas con eso, me lo dicen, y si tienen dudas con algún otro problema, me escriben y lo subo a YouTube. Lo hago y lo subo a YouTube. ¿Vas a subir lo de la guía resuelta? Ah, ¿quieren la guía resuelta? Sí. Bueno. Nada, pero es para no trabarme, nada que más grave. Bueno, ¿qué prefieren, la guía resuelta o los videos? Las dos cosas. Está bien. Sí, no. Por Las dos. dos, ¿eh? ¿Está la guía resuelta en el campus? Todo viene bien, profe. Está bien. Bueno, pero mírenlos. Sí, Igual sí, obvio. Hay, Escúchenme una cosa. ¿De qué se ríe, Julián? Les subo ya la guía, ya les habilito la guía. Y les subo esos problemas a YouTube y esta clase la subo mañana. La de hoy o la de ayer, tengo que ver cuál quedó mejor. Me parece que ayer hicimos más problemas que hoy. Así que bueno. Bueno, gente, no los enloquezco más. Los dejo descansar un rato. ¿Tienen algo ahora? No, como quedar. Aula invertida de álgebra, profe. ¿Qué tiene? Aula invertida de álgebra. Tenemos que leer, ver los videos. ¿Pero a qué le arrancaron ustedes hoy? Con vos. No, tuvimos inglés. Bueno, entonces. No, a las 5. Tuvimos parcialito de inglés. Están extenuados, ya me imagino. Ay, che, inglés. No, encima inglés de... Hace una semana estaba estudiando. Invertida de álgebra. ¿Qué hacen ahora en la aula invertida? ¿Están con la profe? Sí. No, nos dejan los apuntes, los videos y eso y vamos viendo. Y eso, chicos, una pregunta, Mari, perdón, ¿eh? Sí, Te porque robo, aprovecho que están los chicos acá. Yo soy consejera de básicas. ¿Ustedes están como conformes con eso del aula invertida, del funcionamiento y demás? ¿O prefieren